Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos aquí un día más compartiendo lo que es la palabra del Señor. Estamos con Ministerios Unidos Internacional. Mi nombre es Francisco Godoy. Soy pastor, estoy pastoreando Ministerio Vida Fuerte. Y aquí estamos una vez más para compartir lo que es el consejo de la palabra del Señor. Y lo que vamos a estar hablando ahora, hoy día, quiero hablar acerca del menosprecio. Yo creo que en algún momento dado de nuestra vida siempre como que nos han menospreciado o a veces como que nos quieren tirar hacia abajo, y no solamente en la área secular, a veces también dentro de lo que es la iglesia. Siempre hay personas que quieren hacer daño de una u otra manera, y vamos a hablar acerca de lo que es el menosprecio. Vamos a ver de qué manera el Señor nos ayuda, el Señor nos levanta, el Señor nos restaura, porque pasa muchas veces. Yo lo he visto muchas veces que hay gente que tiene muy buenos propósitos en su vida, hablando en lo espiritual, y de repente se les cierran las puertas porque a veces no se cree en el ministerio o no se cree en la parte, ¿cómo se puede decir? En la parte, sí, ministerial más que nada, pero como que el deseo de servir al Señor. Hay muchos lugares donde tú tienes que ser casi perfecto, por decirlo de esa manera, para poder que te tomen en cuenta, o para poder desarrollar un don, un lugar, un ministerio, un liderazgo. Prácticamente tienes que ser casi perfecto. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A mí me gustaría tomar un pasaje que está en Marcos capítulo 10, en el versículo 47 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, versículo 47 en adelante, dice, y oyendo, perdón, en el versículo 46, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, aquí vemos que Jesús iba por Jericó, y aquí podemos ver, cuando vemos la historia, era la última vez que Jesucristo iba a pasar por Jericó, porque ya venía el tiempo de la crucifixión, y Jesús yendo por Jericó con los discípulos, Bartimeo escucha, y Bartimeo dice, ahí viene Jesús. Y cuando él escucha que Jesús estaba pasando por ahí, por donde él estaba mendigando, seguramente pidiendo limosna, él tenía una gran necesidad. Y él empieza a decir, ahora, esta es mi oportunidad. Aquí está Jesús, aquí está mi necesidad. Ahora yo puedo ser sanado. Yo puedo ser restaurado. Y él empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que muchos de los que estaban ahí, de los que iban siguiendo a Jesús, le decían que callase. Le decía, cállate, no molestes al maestro. ¿Para qué lo estás hablando si tú eres un ciego? Ahora,
en aquellos tiempos, cuando había una incapacidad, ya sea ceguera, cojera, lo que sea, siempre era como, se veía como que, ya sea que él era el pecador, había cometido cierto pecado, o simplemente sus antepasados, sus padres, o quizás sus abuelos, eran pecadores que por eso estaban en esas condiciones. Y eso lo podemos ver cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, le dice, iba pasando un joven ciego y le dicen, Señor, y le hacen la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesucristo dijo, no pecó este ni pecó sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara en ese momento. Entonces, al ver ese background, podemos ver que eso se estilaba en aquellos tiempos. Entonces, cuando vieron a Bartimeo, ¿qué es lo que veían? Veían un hombre pecador. Él había cometido un pecado y por eso estaba el castigo, como que si fuera un castigo divino, que él estuviera ciego. Entonces, a él lo miraban en menos. Si de por sí estaba ciego, estaba tirado en el camino, tenía su capa, su manta, que en ese tiempo, para los ciegos o para otras personas con incapacidades, prácticamente su capa era todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque con eso se cubrían. Si había una tormenta de arena, con esa se cubrían. Cuando tenían sueño, caía la noche y los pillaba la noche, con eso se cubrían y dormían por ahí, por acá, siempre ahí al lado del camino. Aquí no dice que si tenía una casa o no tenía una casa, pero vemos que sí tenía esa manta, que esa manta era representativa de ese tipo de personas, porque para ellos era muy necesario esa manta, era como lo mejor que tenían o lo mejor que podían tener. Entonces, al ver esto, la multitud o la gente le decía, cállate, no molestes al maestro, siéntate, quédate ahí. En otras palabras, tú eres pecador, tú no sirves, tú no eres nadie. Quédate ahí, tranquilo. Entonces, cuando estas personas le estaban diciendo a él, quizás en un momento dado pensó, mejor me callo, mejor me siento, pero él dijo, no, mi necesidad es más grande, mi necesidad es mayor, y yo no le voy a hacer caso a esta gente. Entonces él empezó a gritar más fuerte, y dice, Jesús, hijo de David, por favor, ten misericordia de mí, mira mi necesidad, ve lo que yo tengo. Y cuando empezó a gritar más fuerte, entonces vino Jesús y lo escuchó. Y cuando lo escuchó, lo manda a llamar. Ahora, esto es bien importante o bien delicado dentro de lo que es, se puede decir, dentro de la grey o dentro del área eclesiástica, aunque también se ve mucho en la parte secular, pero yo quiero enfocarme más en la parte eclesiástica, que dice, primero le dicen, cállate, no molestes. Lo menosprecian, pero Jesús nunca lo va a hacer de esa manera. Jesús no menosprecia a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, Jesús lo manda a llamar. Y estas mismas personas que lo estaban haciendo callar, después le dice, anda, levántate, Jesús te llama. Y le dice, ten confianza, levántate. Entonces cambia el aspecto en cómo miraban o cómo trataron a Bartimeo anteriormente, a cuando ya Jesús lo llama, como diciendo, vente, voy a hablar contigo. Y como Jesús en ese tiempo, en ese lugar, tenía mucha fama, ya se había recorrido lo que él hacía, entonces tenía mucha fama. Entonces ya era una persona que solamente Jesús hablaba contigo, wow, yo también puedo ser famoso, o yo también voy a ser famoso, o Jesús habló conmigo. Entonces cuando vieron que Jesús llama a hablar a Bartimeo, hay un cambio de actitud. Y para mí eso yo le llamo hipocresía, porque no estamos hablando de que pasaron días o hubo una transformación en esta gente. Simplemente de un momento a otro, quizá habrán pasado 10 minutos, 5 minutos, de decir, cállate. Ahora cuando el Señor te levanta, el Señor te llama, el Señor te pone en una posición,
Entonces la gente cambia. Oh, ven, ten confianza. Mira, quizás hasta le dijeron, yo te llevo. Y quizás cuánto lo agarraron de la mano y lo fueron a presentar delante de Jesús. Y esto yo lo he visto bastante, no solamente en la parte secular, sino que también en la parte eclesiástica, que se ve mucho eso. O sea, mientras pareciera que tú no eres que tú eres un don nadie te toma en cuenta, como que no vales mucho, pero de repente Dios te empieza a levantar y ya después todos quieren ser amigos tuyos, todos quieren sacarse una foto contigo. ¿Y qué es lo que yo quiero hablar de esto? O que me quiero enfocar. Que no importa dónde estemos abajo o estemos arriba, tenemos que nosotros ser igual. Hay una palabra que se tiene que llevar mucho en la vida cristiana, que es la ética. Y la ética cristiana es simplemente, por ponerla así con una palabra, es ser humilde, la humildad del cristiano. Nos van a despreciar. Ahora, ¿el desprecio es malo? Dentro de la Biblia, dentro del cristianismo, el menosprecio no es malo. A Jesucristo lo menospreciaron. A los apóstoles menospreciaron. A Pablo menospreciaron. ¿A cuánta gente dentro de la Biblia menospreciaron? Y es algo que Jesucristo se los dijo a los discípulos. Dijo, yo los voy a mandar entre lobos. O sea, yo los voy a mandar y van a sufrir. Inclusive, un poquito antes, estaba Juan y Jacobo y le dicen, Señor, queremos preguntarte algo, queremos pedirte algo. Y él dijo, ok, le escucho. Y ellos le dijeron, queremos pedirte que si cuando estés en tu reino y nosotros vamos para allá, que si nosotros nos podemos sentar uno a la izquierda y otro a la derecha tuya. Y seguramente Jesús los miró y les dijo, ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos dijeron, sí, sí lo podemos hacer. Sí, yo creo que sí. Ellos no sabían, aunque Jesús ya le estaba diciendo que venía y que él tenía que morir, pero no sabían de qué forma. Y Jesucristo fue muerto en la cruz, de la forma más despiadada en aquellos tiempos. Y él le dijo, ¿ustedes pueden ser capaces de hacerlo? Y ellos dijeron sí. Y Jesucristo nunca les dijo, no, ustedes no pueden hacerlo. Yo no creo que ustedes lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque yo los voy a tener allá arriba, en la gloria, en la majestad, y ustedes nunca van a pasar ningún sufrimiento. No, incluso Jesucristo le dijo, sí, ustedes van a pasar por el bautismo que yo voy a pasar. Ustedes van a beber la copa que yo voy a beber. Sufrimiento. Pero ¿para qué sirve este sufrimiento? ¿Para qué sirve este menosprecio? Para que el yo, el ego, muera. Si a ti en un momento dado te menosprecian en la vida, tú no te preocupes de lo que la gente pueda hacer o la gente pueda decir. Tienes que preocuparte de lo que Dios piensa de ti. A mí me gusta mucho la frase que sale en Hebreos cuando habla de los héroes de la fe. Y el escritor de los Hebreos dice, y Dios se sentía como, en otras palabras, se sentía orgulloso de ser Dios de ellos, de los héroes de la fe. O sea, Dios se agradó a tal grado que Él se sentía orgulloso de ser Dios, de llamarse Dios de ellos. Para que ustedes puedan ver que Dios tiene una mente, Dios tiene un corazón. Y Dios sabe lo que tú estás pasando. Sabe tus necesidades. ¿Tú crees que Dios no las conoce? Dios sabe. ¿Tú crees que no sabía que Bartimeo iba a estar ahí sentado en el camino? Al lado del camino. Obvio que Dios sabía. Jesucristo es Dios. Entonces, vemos que no es lo que la gente puede hacer o puede decir, la gente puede cambiar. Aquí vemos que la gente en unos cuantos minutos cambió de tratar de apagar a Bartimeo a después decirle, ven, ten ánimo, ten confianza, porque el Maestro te llama, Jesús te llama. La gente es muy cambiante. Claro que el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros,
soportados los unos a los otros y todo esto. Tenemos que amarnos, claro que sí, no digo que no, pero lo que tú no tienes que dejarte apabullar por la gente, porque Dios es grande. Nosotros, sin Dios, no somos nada. Sin Dios, Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, pero con Dios, con Jesús en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, nosotros venimos a ser templo del mismo Dios. Entonces ya lo tenemos todo. Dice que Jesucristo vive en nuestros corazones y Jesucristo está toda la deidad. Eso está en la Biblia. Está toda la deidad en Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Vamos a andar de gloria en gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Pero con Jesucristo, sin Jesucristo no somos nada. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, ¿van a venir menosprecios? Claro que sí. ¿Van a venir quizás calumnias? Claro que sí. ¿Te van a querer mirar en menos? Claro que sí. ¿Van a ver, como le pasó a Bartimeo, este es ciego, este es pecador porque es ciego, este algo pecó, algo hizo porque es ciego, estaba enfermo, algo hizo? Y capaz que algo haya hecho. No, la Biblia no lo dice. Capaz que sí. Pero de todas maneras Dios no ve esas cosas. Jesús no ve esas cosas. Jesús ve la intención del corazón. Ve lo que tú tienes en el corazón. Y si tu corazón es servir al Señor, Dios te va a levantar. Aunque estés tirado del polvo, Dios te va a levantar. El Señor siempre te va a levantar. De una u otra manera, el Señor siempre te va a levantar, porque el Señor no quiere que nosotros seamos cola, sino que seamos cabeza, que seamos ejemplo. Y el Señor nunca, dice la palabra, que Él nunca va a avergonzar a los suyos. Podemos pasar problemas, podemos pasar pruebas, dificultades, humillaciones, claro que sí. Pero nunca vamos a quedar avergonzados porque el poder de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y eso es lo que pasó aquí con Bartimeo. Pero una de las cosas importantes que hizo Bartimeo, no solamente él se quedó ahí, sino que él gritó, él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Aunque pasó ese menosprecio, él dijo, no me importa, yo tengo que tener ese encuentro con Jesucristo. Tengo que tener ese encuentro con mi Dios. Tengo una necesidad y yo quiero que esta sed que tengo sea saciada. Esto es lo que yo estoy pasando, necesito una respuesta. Necesito salir de este hoyo, necesito salir de donde estoy, necesito limpiar de mis pecados, necesito limpiar mi conciencia, mi mente tiene que ser renovada. Y en la única manera que podemos alcanzar eso es en Jesucristo. No hay otra manera, porque en Él, solamente en Él, hay salvación y vida eterna. Solamente en Él. Puedes encontrar muchas cosas y muchos consejos por fuera. Te van a decirte una y otra cosa, está bien. No todas las cosas son malas, pero solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y cuando entramos a esto, tenemos que permanecer pegados a Jesucristo. Entonces, aquí Jesús le dice, y lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y eso es lo que el Señor nos pide. ¿Qué quieres que te haga? El Señor nos dice, nos pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y él tenía una gran necesidad, y su necesidad era que recobre la vista. Entonces, podemos ver que en algún momento dado, él veía. Algo sucedió, no sabemos qué sucedió, algo sucedió, y perdió la vista. Y él dijo, yo quiero recobrar la vista. Y el Señor le dijo, ok, tu fe te ha salvado. Y cuando el Señor le dijo eso, dice que de inmediato recobró la vista. Su necesidad, el Señor la cubrió. Si él se hubiera quedado callado, si él se hubiera quedado humillado, si estas personas que lo estaban menospreciando, si él le hubiera hecho caso, si Bartimeo le hubiera hecho caso, él no recobra la vista. Él hubiera seguido ahí mismo, hubiera seguido echado ahí en ese lugar. Hubiera quizás muerto de una manera triste, una manera así como él no viendo. Pero él dijo, voy a aprovechar esta oportunidad. Y él se levantó y dijo, yo voy a ir igual, yo voy a gritar. Yo lo voy a llamar, yo voy a llamar la atención porque necesito que salgan de esto. Aunque me digan lo que digan, aunque me humillen, aunque me menosprecen, voy a salir adelante. Tengo que salir adelante en el nombre de Jesús. Y él lo hizo. Pero una de las cosas importantes acá, que él dice que él recobró la vista. Ahora, yo me pongo a pensar, si yo hubiera sido Bartimeo, yo hubiera estado ahí
tirado al lado del camino y sabiendo que yo algún día, yo veía, tenía la condición de ver, y ahí estoy humillado, y quizá yo tenía mi trabajo, tenía mis cosas, pero ahí ya lo había perdido todo, lo único que tenía una capa, y digo yo, si algún día recobrara la vista, ¿qué es lo que haría? Quizás me iría a un lugar, quizás iría con mi familia, quizás me pondría un negocio ya con mi vista, empezaría a trabajar, quizás tantas cosas. Quizás cuántas cosas pasaron por su mente. ¿Qué es lo que yo haría si yo pudiera ver otra vez? Si esta mi necesidad, que es mi mayor necesidad, fuera cumplida, ¿qué es lo que yo haría? Y podemos pensar muchas cosas. Y quizás las pensaba. Quizás Bartimeo las pensó. Imagínense tanto tiempo, día tras día, sentado ahí. Obvio que piensas muchas cosas. Pero cuando dice que él recobró la vista, dice que él seguía a Jesús en el camino. Y eso es algo muy, pero muy importante. Porque a veces pensamos o vemos ciertas personas o actitudes y decimos, ¿por qué esta persona no sana? ¿O por qué esta persona anda en problema económico? ¿O por qué esta persona es esto? ¿O por qué esta persona no cambia? ¿O por qué esto? ¿Y por qué esto? Si tiene tanto tiempo en el Evangelio, pero ¿por qué siguen igual? ¿Y por qué esto y el otro? Y parece que tienen el mismo Evangelio que uno, pero el Señor conoce los corazones. Y cuando Él sanó a Bartimeo, el Señor sabía que él tenía un corazón, iba a tener un corazón agradecido. El Señor lo conocía. Y dice que cuando Bartimeo recobró la vista, cualquiera uno de nosotros quizás no hubiéramos ido a ver, no sé, quizás una película al cine, total, ya tengo ojos. Poder hacer cualquier cosa. Ya estoy sano. Ya recuperé lo que más me faltaba. Podría haber hecho cualquier cosa. Podría ir quizás con mi familia o no sé. Ahí usted le puede poner cualquier nombre o cualquier actividad que usted quiera que Bartimeo podría haber hecho. Pero no. Él dijo no. Yo voy a seguir a Jesús. ¿Me humillaron? Sí. ¿Menospreciaron? Sí. No importa, pero el Señor me sanó, el Señor hizo el milagro en mi vida. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Voy a seguir a Jesús. Y eso es la actitud que todos nosotros tenemos que tener. Tenemos que seguir a Jesús. El Señor está con nosotros, obra en nosotros, y tenemos que seguir a Jesús por agradecimiento y empezar a servir a Dios. Porque no el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, yo ayunaba, yo oraba, yo hacía tantas cosas. Y el Señor dijo, yo no los conozco, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque la maldad que hay en el corazón. La palabra del Señor dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, lo que está dentro. Y podemos ser muy cristianos y se puede decir, levantar las manos y decir gloria a Dios, podemos hacer aleluya, pero si nuestro corazón está sucio, va a llegar el momento dado en que el Señor va a decir, no los conozco. Porque ¿quién va a heredar el reino de los cielos? Ahí mismo dijo Jesús, dijo, esto no van a heredar el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Tenemos que hacer la voluntad. Y dentro de la voluntad podemos ver que aquí Bartimeo seguía al Señor en el camino. El Señor vino a restaurar, vino a levantar, vino a salvar. Y cuando leemos Hechos, dice que habían 120 seguidores que estaban ahí con los demás discípulos. Y yo creo que Bartimeo estaba ahí. No lo dice la Biblia, pero yo lo creo. Porque vemos que él estaba agradecido con el Señor. Hay mucha gente que Dios le hace milagros o Dios le cumple cosas. ¿Y dónde están? Hay mucha gente que se han bautizado, pero ¿y dónde están? Y una de las cosas que tenemos que entender y ver, que el camino del Señor no es tan complejo. Hay gente que lo quiere poner como que si fuera muy, muy difícil y muy complejo. No es tan complejo. Nosotros somos salvos, aceptamos al Señor, entra una sanidad a nuestra vida espiritual, somos nacidos de nuevo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
simplemente seguir a Jesús. Y nos van a decir un montón de cosas, como le dijeron a Bartimeo. No importa. Nos van a menospreciar, quizás pisotear. No te preocupes. Dios ve tu corazón. Dios ve lo que tú tienes en tu mente. Ve tus pensamientos. Santiago dice, ustedes oran pero no reciben porque oran mal, porque oran para sus propios beneficios. No es la manera que tenemos que orar nosotros. Nosotros vamos a orar, podemos ayunar y hacer todo lo que tengamos que hacer, pero siempre dirigidos a la voluntad de Dios. Siempre. Es lo que tenemos que hacer. Y no importa lo que pase en esta vida, no importa lo que pasemos en esta vida, lo más importante es presentarnos delante del Señor con nuestras manos llenas. Y decir, Señor, tú me diste 5 talentos y yo los multipliqué y te entrego 10 talentos. ¿Por qué no sacamos nada que el Señor nos dé y lo escondamos? No sacamos nada que el Señor nos dé y lo escondamos en la tierra y no fructifiquemos lo que el Señor nos da. Porque al momento al momento de la hora, el momento que tenemos que estar enfrente de Dios, el Señor va a pesar los espíritus. El Señor es el que pesa los espíritus. Así que mi hermano, yo te aconsejo que te levantes, que te restaures. No importa si has pecado, no importa si has fallado, pídele perdón al Señor y el Señor te va a levantar. Pídele perdón al Señor y el Señor va a borrar todos los pecados. Dice que Él echa a la mar todos los pecados cuando tú pides perdón. Todos esos pecados son borrados. Dice, y Él, imagínense, o sea, es tan grande la misericordia de Dios, tan grande el amor de Dios, que dice que Él no se acuerda más de esos pecados. Dios tiene... La verdad es que cuando hablo de esto es como pareciera como que si fuera increíble, como que, ¿cómo puede ser? Pero Dios tiene la capacidad de no acordarse más, de decir, esto no me acuerdo, me olvido de esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él ya no se acuerda más de esos pecados. El Señor es tan bueno, tan misericordioso, que yo creo que muchos de los que estamos escuchando esto, lo hemos pasado momentos difíciles y quizás hemos tocado fondo, pero desde ahí el Señor nos ha levantado. Pero lo más curioso es que ya no nos levantamos igual. Algo cambia y algo es transformado en nuestras vidas. Nuestro corazón cambia de ser un corazón de piedra. Ya nuestro corazón empieza a ser de carne. Ya, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice, ya nuestro entendimiento cambia, es transformado. Y ya no estamos conforme a lo que manda el mundo, a lo que dicta el mundo. Ya nosotros somos transfigurados, somos transformados en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros tener? Esa decisión. Es decir, no importa que pase lo que pase, yo voy a servir al Dios vivo. No importa lo que suceda, yo voy a servir al Señor. Inclusive Moisés, cuando estaba en el desierto con el pueblo, Dios se enojó tanto con el pueblo y dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ya yo no voy a ir más con ustedes. Si no, voy a mandar un ángel y él va a estar con ustedes, pero yo ya no voy a estar más con ustedes. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor, ¿para qué? No me voy a seguir tampoco. Moisés sabía que si no iba Dios con ellos, no iban a hacer nada. Y la misma condición que tenemos que tener nosotros, ese corazón, de decir, Señor, si tú no vas con nosotros, ¿a dónde voy? ¿A dónde sigo? Entonces tenemos que tener eso, que no importa lo que suceda, vamos a seguir al Señor. Pero una de las cosas que sí le digo a mi hermano, y le aconsejo mucho, de que cuando estamos abajo, pedimos auxilio y pedimos ayuda y el Señor nos levanta. Pero a veces, cuando estamos arriba, nos olvidamos de cómo estábamos antes. Y Juan y Jacobo, cuando le hacen la pregunta a Jesucristo y le dice, Señor, permítenos uno que esté a tu derecha y otro esté a la izquierda. Y el Señor le da la enseñanza y le dice, miren, yo les voy a decir, aquí en este mundo, las posiciones se dan a los más importantes y los menores sirven a los mayores. Pero en mi reino es diferente. Dice, en mi reino el mayor tiene que servir al menor. No es al revés.
sino que el que más tiene, tiene que servir. Si el Señor da ministerio a alguien, esa persona tiene que servir a los que están empezando. Tiene que servir a los que son niños espirituales. No es al revés. Pero hoy en día se ve tanto eso de que yo me pongo como una medalla en el pecho y prácticamente me tienen que saludar así. La otra vez, sin mentirle, me invitaron a un concierto de no lo quiero nombrar, pero de un músico famoso, y yo fui, el que me invitaron, yo fui, y sin mentirle, había una cola tan grande, yo creo que mínimo había unas 60, 80 personas esperando sacarse una foto con esa persona. Y ya es como que ya se te van lo humo a la cabeza, en vez de decir, toda la gloria y la honra es para el Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer si Dios no está conmigo? Yo puedo tener una voz muy bonita para cantar. ¿Cuántos de afuera tienen una voz y mejor? Yo puedo tocar un instrumento muy bonito, pero ¿cuántos de afuera pueden tocar un instrumento mejor que yo? Quizás yo puedo tener una oratoria muy perfecta, pero ¿cuántos elocuentes hay allá afuera que lo pueden hacer mejor que yo? Si todo lo que tenemos es gracias a Jesucristo. Todo lo que tenemos es gracias al Señor, nada más. Inclusive dice en Apocalipsis que cuando estaban los ancianos y tenían sus coronas y vieron a Dios ahí, dice que agarraron sus coronas, sus premios, su recompensa, se la sacaron y la pusieron en el trono del Señor. Porque reconociendo que sin Él no hubieran hecho nada. Todo lo que nosotros podemos alcanzar en la vida es gracias al Señor. Entonces, ya sea que estemos abajo o que estemos arriba, ya sea que estemos siendo menospreciados o estemos en un muy buen lugar, tenemos que ser humildes. Y yo creo que esa es la mejor manera del cristiano representar la ética. La ética cristiana es en la humildad, en reconocer que sin Él no somos nada. Y la salvación y la vida eterna solamente está en Cristo Jesús. No por mis obras, no por lo bueno y lo magnífico que puedo hacer, no. Ni lo más vil y más despreciado que sea tampoco. La salvación no es por obra, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. La salvación solamente viene por fe en creer en Cristo Jesús. La salvación solamente viene en creer en Cristo Jesús y que nuestro corazón sea transformado y nuestra mente sea transformada. Y entonces ahora, en vez de recibir un milagro o recibir algo del Señor e irnos, no, al contrario, nos enfocamos en seguir a Jesús en el camino como lo hizo Bartimeo. Y ahí vamos a encontrar la vida eterna, ahí vamos a encontrar la salvación y vamos a encontrar tantos, pero tantos, tantos favores, tantas cosas buenas que el Señor puede darnos. El Señor, la verdad que yo estoy agradecido con el Señor porque Dios ha hecho cosas muy bonitas y no estoy hablando en mi vida en sí, sino alrededor mío, con otras personas. Yo he visto y digo yo, wow, cómo el Señor puede cambiar, cómo el Señor puede transformar, cómo el Señor puede levantar. Y personas que quizás en un momento dado nadie daba un peso por ella, inclusive en mi vida, el Señor la ha levantado y ha restaurado. Yo lo he visto. Y el Señor es bueno. Yo lo único que puedo decir es que el Señor es muy, pero muy bueno, muy misericordioso. A veces no merecemos tanto, pero el Señor igual nos da. A veces pareciera que todo se acaba, pero el Señor nos levanta. Parece que ya no damos más y el Señor nos restaura. Así de bueno es el Señor. Pero lo importante, mis hermanos, es no importa dónde estés, no importa si estás abajo o arriba, dale la gloria al Señor, dale la honra al Señor y sigue a Dios. Y vamos creciendo. El apóstol Pedro dice que el que empezó la obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando. No es que como que nos convertimos al Señor, aceptamos al Señor y ya, parece que ya fuéramos perfectos. No, no es así. Como dijo un hermano que lo escuché muchos años atrás, dice que la iglesia o el cristianismo es como la casa del jabonero, o sea, el que no cae resbala, o sea, siempre estamos así, siempre estamos propensos. ¿Por qué? Porque venimos mal de nacimiento y siempre tenemos esa concupiscencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, y siempre, aunque no queramos, va a estar la tentación
Así que, pero el Señor no ve eso. Y gracias a Dios que Él no ve eso. Lo que Él ve es la intención de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para servirle? Así que, mis hermanos, los dejo con este pensamiento. Que no importa que te estén menospreciando, Dios te va a levantar igual. Dios te va a restaurar de todas maneras. Y no importa lo que la gente diga, la gente es muy cambiante. En un momento te están diciendo cállate y en el otro momento te están diciendo ten ánimo que el Señor tiene un gran ministerio para ti. Pero eso a nosotros no nos tiene no podemos tenerle valor a esas cosas. Lo que realmente la gente puede decir. Tenemos que ponerle valor lo que realmente Dios piensa y habla a nuestras vidas. Eso es lo que le tenemos que poner mente y corazón. Así que yo los dejo con este pensamiento. Así que vamos a hacer una oración. Me gustaría que me acompañara. Si usted puede cerrar sus ojos, lo hace. Si lo está viendo en otro lugar y no puede cerrar sus ojos, no hay ningún problema. Pero me gustaría que me acompañara en esta oración. Padre Santo, tú eres bueno. Tú eres tan bueno, mi Dios, que no te fijaste en nuestra condición humana, si estamos bien o estamos mal. Tú solamente viste nuestra necesidad y restauraste nuestro corazón. Viste nuestra sed, mi Dios, y nos diste de beber. Gracias, Señor, porque has levantado nuestras cargas. Gracias, mi Dios, porque por medio de Jesucristo, tu Hijo, tenemos salvación. Gracias, mi Dios, porque has mandado a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a tu verdad, que Él nos guíe a tu justicia y Él nos selle para cuando tú vengas. Gracias, Señor, por esas misericordias que no merecemos, pero las tenemos. Gracias, mi Dios, porque yo sé que si hay alguien en este momento que está siendo menospreciado, tú lo vas a levantar, tú lo vas a restaurar, Señor. Pero lo importante, mi Dios, es que clamemos a ti. Porque tú dices en tu palabra que el que pide, recibe. El que busca, encuentra, mi Dios. Y el que pide, Señor, se recibirá, Señor. Y tú dijiste en tu palabra que si alguien de este mundo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más tú, Padre eterno, que estás en los cielos. Si alguien te pide de tu Espíritu Santo, no se lo vas a dar, mi Dios. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestra vida, pero no cualquier vida, sino que una vida eterna. Y esta vida ya empezó en nosotros, ya nació en nosotros. Gracias, mi Dios, por tenernos, mi Dios, en el hueco de tu mano, por habernos hecho hijos, por habernos adoptado, mi Dios, por habernos injertados. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este favor que tenemos ahora en ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar platicando con ustedes. Saludos a todos ustedes, a todos los que nos ven siempre. Quizás algunos nos van a ver después. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo de aquí, del estado de Washington, Estados Unidos, a todos ustedes. Y esperemos algún día poder encontrarnos. Bueno, si no nos encontramos aquí, nos vamos a encontrar allá en el cielo. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones y que pasen muy, pero muy buenas noches. Adiós.